Hola y bienvenidos a Revolutions. Episodio 5.27. El laberinto. Simón Bolívar estaba enfermo, azotado por una casi segura tuberculosis. Recorrió el arduo camino de Ecuador a Colombia a finales de 1829, lenta y penosamente. Mientras que en el pasado, el viejo culo de hierro había cabalgado desde el alba hasta el ocaso, ahora luchaba incluso con unas pocas horas de cabalgata continua antes de tener que parar y descansar. Estaba pálido, delgado, tosía sangre y bilis. Era un esqueleto débil que se mantenía erguido con poco más que una camisa blanca almidonada. Pero la enfermedad no estaba solo en los pulmones de Bolívar, sino en todas partes. Se había extendido hasta su corazón, se había extendido hasta su alma. Sus compatriotas sudamericanos eran el virus que le había infectado. Estaba harto de las puñaladas por la espalda, de las traiciones, de las canalladas, de las obsesiones egoístas, cortoplacistas y pueblerinas. Y sin duda, harto de las interminables quejas, críticas y acusaciones. Las encontraba en todas partes, susurradas a sus espaldas, pregonadas en la prensa, leídas entre líneas en la correspondencia con amigos, y vergonzosamente obvias cuando era abucheado por una multitud. Se había extendido más allá de las costas de Sudamérica, donde en Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, el nombre de Bolívar ya no significaba gallardo héroe revolucionario, sino tirano mezquino e hipócrita de un reino retrógrado. Bolívar estaba harto de todo el mundo, y todo el mundo estaba harto de Bolívar. A medida que el cuerpo y alma de Bolívar morían lentamente, también lo hacía la Gran Colombia. Primero había intentado convencer a sus compatriotas venezolanos de la unión con Nueva Granada, en los días triunfales al final de la campaña admirable del verano de 1813. Se habían mostrado escépticos, pero Bolívar siguió insistiendo. Después de todo, ¿no había sido gracias a los neogranadinos que los venezolanos acaban de ser liberados? Y después de la caída de la Segunda República, volvió a Nueva Granada y dio el mismo discurso, pero a la inversa. Pero encontró a los neogranadinos igual de escépticos. Pero a su loca manera, después de años de fracasos, exilios y derrotas, Bolívar logró que el Congreso de Angostura declarara unilateralmente la Gran Colombia a principios de 1819. Y luego cabalgó para demostrar que para él la unión no eran solo palabras. Dirigió un ejército de venezolanos a la cordillera para liberar Nueva Granada. Después de la batalla de Boyacá seguramente todos reconocerían la necesidad de trabajar juntos. Pero no lo hicieron. Incluso después de que los neogranadinos fueron y lucharon para liberar a Venezuela en Carabobo, tampoco lo hicieron. Pero todos reconocían la necesidad de Bolívar. Así que dejaron que el Libertador hiciera lo que quisiera, y la unión antinatural que nadie quería nació de poco más que de su insistencia obstinada. Luego, con la ayuda de su protegido Sucre, Bolívar había empleado a neogranadinos y venezolanos para liberar a Ecuador y hacer realidad la Gran Colombia de sus sueños. Pero, en realidad, nunca existió más que en los sueños de Bolívar. Lo que él celebraba, todos los demás solo toleraban. Lo que a él le parecía sublime, a ellos les parecía inferior. Era solo cuestión de tiempo para que la arena sobre la que Bolívar había construido la República se moviera bajo sus pies. Y mientras luchaba por llegar a Bogotá a finales de 1829, ya los últimos granos estaban bajando por el reloj de arena. En ese camino hacia Bogotá, Bolívar sufrió un nuevo golpe emocional, cuando el general Córdoba, el héroe de Boyacá y el hombre que acababa de sofocar una rebelión antibolivariana, se sublevó. Natural de Colombia, Córdoba creía que la evidente enfermedad de Bolívar y la reciente expulsión del país de Santander dejaban un vacío de poder que él podía ocupar. Así que en otoño de 1829 envió sendas cartas a Páez en Venezuela y al general Flores en Ecuador, en las que les decía: únanse a mí, nos libraremos de Bolívar y
cada uno tendrá su propio país. Pero ni Páez ni Flores sintieron la necesidad de unirse a la rebelión de Córdoba. Páez estaba cómodo con la velocidad y la trayectoria de la independencia venezolana, por lo que no había necesidad de apoyar a Córdoba. Y Flores igualmente declinó la invitación. Así que la revuelta se desvaneció y solo contó con unos pocos cientos de adherentes. El propio Córdoba fue acorralado y asesinado el 17 de octubre de 1829, sumando a la creciente depresión de Bolívar. Los dioses continuaban maldiciendo a sus enemigos personales a los fuegos del infierno, pero cada vez era más común que esos enemigos fueran hombres que antes habían sido sus amigos, aliados de confianza y partidarios de muchos años. Sus muertes no le traían consuelo, solo tristeza. Consciente de que la unión de la Gran Colombia siempre había sido más un invento que una realidad, y con otra convención constituyente convocada para dentro de unos meses, Bolívar decidió publicar una carta circular preguntando a los ciudadanos de Colombia, de toda la Gran Colombia, qué querían ver en el nuevo gobierno, qué querían, qué necesitaban, qué haría falta para que creyeran. Creo que era una pregunta honesta, pero la reputación de Bolívar estaba tan deteriorada que la carta fue comparada con el falso plebiscito que Napoleón había hecho circular justo antes de su ascensión imperial. La desconfianza hacia Bolívar era tan grande que incluso la invitación de diálogo con su pueblo fue ridiculizada como el preludio de otra insincera toma de poder. Así que con el esquelético Bolívar resignándose aún más, dijo: en América no existe la buena fe. Los tratados valen poco más que el papel en que están impresos. Las constituciones son panfletos. Las elecciones una excusa para la guerra. La libertad se ha disuelto en anarquía y para mí la vida se ha convertido en un tormento. Pero cuando terminaron de burlarse de la carta circular de Bolívar, los enemigos del Libertador en Venezuela aprovecharon para decirle lo que realmente querían. Bajo los auspicios de José Antonio Páez, estos hombres se reunieron en Caracas a finales de noviembre de 1829 y exigieron la separación total de Colombia. Querían que Páez fuera su presidente y no querían saber nada más de Simón Bolívar. Estos puntos, dijeron, no eran negociables. Esta reunión fue convocada en la misma sala donde Bolívar había sido declarado una vez libertador después de la campaña admirable. Y muchos de los mismos hombres que habían estado a su lado entonces, Arizmendi, Mariño, incluso Bermúdez, ahora veían que el futuro de Venezuela ya no iba por el mismo camino que el de su hijo más ilustre. Bolívar había pasado de ser un padre cercano a un tirano distante. Páez llegó a decir que libraría una guerra con Bolívar si el Libertador intentaba impedir que los venezolanos se retiraran de la Unión. Y así, hasta el feliz presagio de las espadas enredadas pocos años antes, resultó haber sido formado del mismo ilusorio polvo de hadas que había impulsado tanto la carrera de Bolívar. Sin esperanzas, Bolívar entró en Bogotá el 15 de enero de 1830, con un recibimiento comprensiblemente apagado. Sin embargo, aún le quedaban algunas comodidades. Manuela Sáenz le dio la bienvenida con sus tiernos cuidados, y lo que era aún mejor, Sucre había sido convencido para servir como delegado en la Convención Constitucional, y pronto llegaría él mismo a Bogotá, dando a Bolívar la esperanza de que aún podía convertir al apuesto y joven general en su heredero. De hecho, cuando la convención se reunió el 20 de enero, fue Sucre quien sustituyó a Bolívar. Aceptando una cortés bienvenida a la convención, el Libertador se mostró demasiado débil para permanecer en la sala por mucho tiempo, e hizo que Sucre leyera un agudo discurso que declaraba su intención inequívoca de renunciar a la dictadura. En cuanto terminara la convención y se formara un nuevo gobierno, todos serían felices y se librarían de Bolívar. Los delegados se inquietaron un poco, pero al igual que cuando San Martín anunció su intención de abandonar Lima, los delegados de Bogotá no pensaban discutir a Bolívar su decisión. Le concedieron el honor de presidir la convención,
Pero como parecía que estaba realmente decidido a irse, se dio el cargo a un liberal bogotano no controversial. Él mismo no tomaría parte en la convención. Ellos sabían lo que quería. Y no era lo que ellos querían, pero bueno, que así fuera. Bolívar se retiró a su hacienda en las afueras de la ciudad y se preparó para abandonar el país, aprovechando mientras el exilio todavía pudiera ser honorablemente autoimpuesto y no vergonzosamente mandado. Pero ahora se enfrentaba a una realidad incómoda y bochornosa, y es que estaba quebrado. Como hemos visto, Bolívar hizo una virtud de ser un indigente revolucionario. Rechazó todos los sueldos, y cada vez que le ofrecían dinero adicional, o tierras, regalos, tesoros, los rechazaba o los aceptaba y luego los redistribuía inmediatamente entre sus hombres. Así que aunque había nacido un príncipe de Caracas y había heredado una de las mayores fortunas de Venezuela, todo había desaparecido. Y la mayor parte había sido confiscada y vendida durante la lucha original contra los españoles, sin que Bolívar volviera a reivindicar sus antiguas posesiones. Lo único que le quedaba en su diezmada cartera era una mina venezolana en mal estado. En los últimos años había estado ligeramente consciente de que, primero, su carrera pública podría estar llegando a su fin, y segundo, de que no tenía real. Bolívar encargó a su hermana en Caracas que vendiera la mina, pero el trámite ya llevaba años en proceso y sus problemas financieros se agravaron aún más por el hecho de que nadie creía posible que el Libertador estuviera realmente en la ruina. Claro, todo el mundo daba por sentado que, por supuesto que había estado acumulando dinero todo el tiempo. Al fin y al cabo, era el Libertador y todo el mundo le regalaba de todo. Le habían dado plata, joyas, coronas, tierras, palacios, pero no se había quedado con nada. Y como nunca había planeado acabar exiliado, nunca había hecho un plan B. No tenía una cuenta secreta en un banco suizo. Solo unos pocos en su círculo íntimo sabían que su actuación de republicano austero nunca había sido solo actuación. Cuando Bolívar dijo que solo poseía la ropa que llevaba puesta y algunos libros, estaba diciendo la verdad. Así que cuando regresó a la finca de las afueras de Bogotá, que ocupaba, pero de la que no era propietario, desenterró algunos objetos de plata y los vendió, consiguiendo lo justo para, con suerte, conseguir pasaje en un barco a Europa. Después de eso, quién sabía cómo podría mantenerse. Y sus esperanzas estaban puestas en las ganancias de la venta de la mina. Pero sus ahora excompañeros de Venezuela tenían otras ideas al respecto. Los venezolanos cancelaron la venta pendiente de la mina a un comprador londinense, negándose a conceder permiso para que la mina se vendiera a un extranjero. La venta cancelada dejó a Bolívar sin ningún futuro financiero. Luego, añadiendo insulto a la injuria, o tal vez solo más injuria a la injuria, despojaron a Bolívar de su ciudadanía y le ordenaron que no volviera a pisar nunca más suelo venezolano. Por quinta y última vez, Simón Bolívar había sido exiliado de su patria, la patria que había jurado liberar o morir en el intento. Y así había hecho. A medida que la Convención Constituyente de Bogotá avanzaba fuera de las manos de Bolívar, se dirigía, como era de prever, en dirección contraria a cualquier lugar al que él había tratado de conducirlos. Bolívar era prácticamente el último hombre vivo que aún representaba ese cuadrante republicano centralista de los republicanos hispanoamericanos. El resto eran todos federalistas acérrimos. Los aliados de Bolívar habían intentado al menos salvar la unión, sugiriendo 3 estados esencialmente autónomos: Ecuador, Colombia y Venezuela. Pero estaba claro que incluso esto era demasiado. La posición venezolana era ahora que cualquier nueva discusión con Bogotá sería de naturaleza diplomática, mas no constitucional. Mientras tanto, en Ecuador, el general Juan José Flores estaba planeando su propia declaración de independencia,
ya que los ecuatorianos no tenían ningún interés en seguir siendo gobernados desde Bogotá. Así que la Constitución colombiana, que estaba siendo finalizada en abril de 1830, se aplicaría solo a lo que había sido el territorio de Nueva Granada. Y esta es la razón por la que conservó el nombre de Colombia, porque era lo que quedaba de la antigua Gran Colombia después de la salida de Venezuela y Ecuador. Con la arena cediendo a su alrededor, el propio Bolívar decidió que había llegado el momento de dejarlo todo atrás. Técnicamente, había conservado el título de presidente dictador durante estos últimos meses para asegurar que hubiera algún soberano legal mientras la convención hacía su trabajo. Pero con ese trabajo casi terminado, renunció a su cargo el 27 de abril de 1830. Fue la última vez que ostentaría algún poder político o militar. Cuando Bolívar renunció, los redactores de la Constitución se aseguraron hábilmente de que su heredero, Sucre, no pudiera sucederle. Establecieron que la edad mínima para ocupar la presidencia era de 40 años y Sucre solo tenía 35. Pero cuando, sorprendentemente, los delegados eligieron a otro aliado bolivariano para la presidencia, el resto de los delegados estallaron en cólera y forzaron una nueva elección, que llevó a un liberal bogotano de poca monta al cargo. Pero cuando tu primera elección tiene que ser anulada porque no te gustan los resultados, es difícil creer que tienes una base política sólida. Y Colombia no estaba construida sobre una base política sólida. Pero por el momento a los colombianos les importaba más de lo que se estaban deshaciendo que lo que estaban construyendo. Y de lo que se estaban deshaciendo era de Bolívar. La nueva constitución se dio a conocer el 4 de mayo. Y a los pocos días se produjeron disturbios esporádicos en Bogotá, donde los bogotanos dejaron claro que Bolívar quedándose no era aceptable. Los delegados de la convención, que ahora se convirtieron en parte del Congreso de Colombia, votaron a favor de un incentivo para ayudar a que el Libertador se fuera. Una pensión vitalicia de $15,000. No era mucho, pero era algo. Así que el 8 de mayo de 1830, Bolívar recogió las pocas pertenencias que le quedaban y, con un pequeño séquito de sirvientes y ayudantes aún leales, se preparó para abandonar Bogotá por última vez. Un grupo de dignatarios y funcionarios le recibió en la puerta de su residencia para darle una cortés despedida, pero no tuvo una despedida educada por parte de los bogotanos, quienes aprovecharon la ocasión para burlarse de él y lanzarle insultos mientras se marchaba. Cuando finalmente cruzó las puertas, siguieron el ejemplo de sus primos lejanos de Lima y celebraron su liberación del Libertador. Pero un poco como repitiendo aquella salida de Lima, Bolívar aún no estaba convencido de que esta sería realmente la última vez que vería Bogotá. O al menos eso es lo que Manuela Sáenz decidió creer. Así que en lugar de acompañar a Bolívar fuera de la ciudad, optó por quedarse atrás, creyendo en este momento crítico que los liberales bogotanos eran mucho más débiles y menos populares de lo que querían creer, y que no pasaría mucho tiempo antes de que los colombianos le rogaran al Libertador que regresara. Así que ella se quedó para ayudar a sentar las bases de su eventual regreso, y lo increíble es que realmente no era una locura, y fue casi exactamente eso lo que pasó. Pero, en cambio, cuando abrazó a Bolívar y se despidió de él, sería la última vez que estuvieran tan cerca, y la última vez que vería a Simón Bolívar con vida. A Sucre, por su parte, ni siquiera se le permitió una última despedida, aunque él tampoco hubiera sabido que aquel habría sido su adiós definitivo. Sucre había salido de Bogotá cuando Bolívar tomó la decisión, o mejor dicho, cuando lo obligaron a tomarla, de partir. Sucre corrió de vuelta a la ciudad, pero no consiguió a Bolívar, y solo le quedó enviar una emotiva carta a su mentor, protector y amigo. Cuando he ido a su casa para acompañarlo, ya se había marchado. ¿Acaso esto es un bien? Pues me ha evitado el dolor de la más penosa despedida. Ahora mismo, comprimido mi corazón, no sé qué decirle.
Mas no son palabras las que pueden fácilmente explicar los sentimientos de mi alma respecto a usted. Usted los conoce, pues me conoce hace mucho tiempo y sabe que no es su poder, sino su amistad, la que me ha inspirado el más tierno afecto a su persona. Adiós, mi general. Reciba usted por gaje de mi amistad las lágrimas que en este momento me hace verter de su ausencia. Pocos días después de la partida de Bolívar de Bogotá, el general Flores dirigió a la antigua audiencia de Quito a declarar la independencia, dando origen al Estado Independiente de Ecuador. Con una táctica ligeramente diferente a la de los colombianos y los venezolanos, Flores trató de aprovechar lo que quedaba del prestigio y el legado de Bolívar, ofreciendo asilo al Libertador. Pero Bolívar se negó cortésmente, y en su lugar bajó por el río Magdalena hasta Cartagena. En el Magdalena es donde se había transformado de joven radical sin prestigio a líder de la independencia hispanoamericana. En 1813 había remontado el río en una carrera frenética, limpiándolo de españoles y asegurándose de que el mundo conociera el nombre de Bolívar. Pero si remontar el río representaba la gran promesa de su carrera, volver a bajarlo era otra cosa. Y el Magdalena serviría tanto de entrada como de salida durante la fase de puerta giratoria de su carrera en la que había sido atrapado. En 1815, recuerden, se vio obligado a volver a bajar por el Magdalena, pero en lugar de revivir su triunfo a la inversa, llegó solo para descubrir que Cartagena había cerrado sus puertas, que la armada del general Morillo estaba en camino y que no le quedaba más remedio que exiliarse a Jamaica. Ahora la puerta giraba lentamente por última vez. Una vez más iba cabizbajo. Pero esta vez no volvería a navegar al Caribe en exilio. En su lugar, Bolívar se encontraría contra un acantilado, golpeado por un implacable océano de enfermedad y desesperación, hasta que finalmente se rindiera y ahogara. Mientras esperaba el regreso del barco, el 1 de julio de 1830, recibió una carta cuyo contenido debió haber estado cerca de matarle. Lamentamos comunicarle que Antonio José de Sucre ha sido asesinado. Sucre había salido de Bogotá para regresar con su familia en Quito, y en las afueras de Pasto, en la selva de Berruecos, fue emboscado por pistoleros y asesinado. Recibió 2 tiros en el corazón y 1 en la cabeza. ¡Santo Dios!, gritó Bolívar. Se ha derramado la sangre de Abel. Si hay justicia en el cielo, haz caer ahora tu venganza. Ya de por sí indescriptiblemente frágil, la noticia de la muerte violenta de Sucre fue devastadora para Bolívar. Se sumió en una mezcla de agotamiento físico y desesperación espiritual, y la verdad es que no estaba en condiciones para un viaje transatlántico. De vuelta a Bogotá, Manuela Sáenz dirigió una acción de retaguardia contra el gobierno entrante. El nuevo presidente había estado fuera de Bogotá cuando fue elegido por el Congreso y no llegó a la ciudad hasta mediados de junio, cuando se presentó un desfile triunfal justo debajo del balcón de Sáenz. Una multitud congregada comenzó a proferirle insultos y hay reportes de que empezaron a lanzarle petardos, lo que provocó que ella tomara represalias y ella, junto con algunos de sus sirvientes, lanzaran sus propios petardos de vuelta. No tardaron en aparecer fusiles y pistolas, pero un general bolivariano aún al servicio de Colombia llegó a caballo, calmó la situación y despejó la calle. Pero el implacable amor de Sáenz por el Libertador y su odio a los liberales bogotanos pronto se acentuó aún más cuando Pedro Carujo, uno de los conspiradores principales del complot de asesinato de Bolívar, y que solo había vivido gracias a la magnanimidad de éste, fue elevado a un puesto en el ministerio. Así que Sáenz batalló con el gobierno sin tregua, hasta el punto de que su permanencia en Bogotá fue considerada poco menos que sediciosa. Intentaron incautar los archivos de Bolívar, pero ella los repelió a punta de palos. Entonces, tanto el gobierno nacional como el alcalde de Bogotá dejaron claro que planeaban investigarla por traición y meterla en la cárcel. Las amenazas de muerte pasaron a formar parte de su rutina diaria.
En agosto se dio cuenta de que corría peligro real y abandonó la ciudad, cabalgando hasta el río Magdalena, que pensaba recorrer hasta llegar a su amante. Sin embargo, si se hubiera quedado solo unas semanas más, habría podido presenciar de primera mano el colapso igualmente abrupto de sus enemigos. El gobierno liberal que había tomado el poder tras la Convención Constitucional estaba demostrando ser tan inepto como corrupto. Sáenz tenía realmente un don para tomarle el pulso a la gente, y estaba en lo cierto al afirmar que los liberales bogotanos no eran tan populares como creían. Surgió una facción que combinaba el ejército profesional con el poder y la riqueza de la Iglesia Católica, y que añoraban abiertamente el regreso de Bolívar, que aunque agotador y no exento de defectos, era al menos un hombre que proporcionaba estabilidad. Esta facción estaba liderada por el general Urdaneta, que había sido gobernador de facto de Bogotá tras la expulsión de Santander, pero antes de la toma de posesión del nuevo gobierno. El 5 de septiembre, Urdaneta encabezó un golpe que depuso al nuevo presidente y a su ministerio. Y aunque Urdaneta estaba ansioso por escapar de la sombra de Bolívar, no había jugada que pudiera hacer que no requiriera un llamamiento público para que el Libertador volviera y tomara de nuevo el poder. Tan pronto supo la noticia, Sáenz dio media vuelta y regresó a la ciudad para organizar una vez más el regreso de Bolívar. Una delegación que representaba a Urdaneta viajó por el Magdalena y visitó a Bolívar, pero este estaba como en un limbo, atrapado en el laberinto del que no podía escapar. La sola idea de intentar levantar su cuerpo moribundo y transportarlo de vuelta por el río era absurda. Apenas podía cruzar una habitación sin agotarse. Pero el impedimento físico era quizás solo una última excusa. Dijo: yo no puedo vivir entre asesinos y facciosos. Yo no puedo ser honrado entre semejante canalla. No puedo consolarme con victorias vacías. Y le dijo a la delegación: no voy a volver. Más que eso, le dijo a Urdaneta que se retirara y que restaurara el gobierno legítimo. Y a los amigos que le quedaban, que le instaron a volver a la acción, les contó: estoy viejo, enfermo, cansado, desilusionado, asediado, calumniado y mal pagado. Y no pido más que un merecido descanso y la conservación de mi honor. Así que, asfixiado ahora por el calor sofocante de Cartagena, sus amigos lo trasladaron al interior, a Barranquilla. Pero esto hizo poco para mejorar su salud y su estado de ánimo. Y no era solo Bogotá la que acudía en esos últimos días a Bolívar. Aunque sus rivales y enemigos en Venezuela habían ido ascendiendo en su ausencia, su toma del poder y el exilio punitivo de Bolívar habían hecho mucho por socavar el apoyo que tenían en el país. Eran tan mezquinos, corruptos e ineptos como los liberales de Bogotá. Y en toda Venezuela, ciudades y pueblos se agitaron para pedir su expulsión y el regreso del Libertador. Pero Bolívar también los rechazó. Ustedes deben reconciliarse entre sí, deben forjar un futuro entre ustedes, pero no conmigo. Pero él sabía que este consejo era inútil. Nunca habían trabajado juntos y nunca trabajarían juntos. Al general Flores, que había sido su subordinado, pero ahora era presidente de Ecuador, Bolívar le escribió la última gran entrada del canon bolivariano. Estaban el Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica, el Discurso de Angostura, todas las constituciones que había escrito, pero ahora todo se había reducido finalmente a esto. Cito: punto primero, América es ingobernable. Segundo, el que sirve a la revolución ara en el mar. Tercero, lo único que uno puede hacer en América es abandonarla. Cuarto, el país está destinado a caer en un caos ingobernable, tras lo cual pasará a manos de una ristra indistinguible de tiranos de todos los colores. Quinto, una vez que seamos devorados por todo tipo de crímenes y reducidos a un frenesí de violencia, nadie, ni siquiera los europeos, querrán subyugarnos. Sexto,
Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el periodo reciente de la América. Bolívar nunca había sido un idealista iluso sobre las perspectivas de Sudamérica. Siempre había sido consciente de los defectos de su país. Pero desde su nacimiento había creído que esos defectos eran, en última instancia, superables. Sería difícil, haría falta astucia y fuerza bruta. Pero, como los Andes, los problemas de Sudamérica se podían franquear. Sin embargo, ya no creía eso. Y le ofreció a Flores un último consejo personal. Venga el asesinato de Sucre y luego vete mientras puedas. Para Bolívar, por fin parecía haber llegado el momento de escapar mientras pudiera. Un general bolivariano de larga lealtad estaba a cargo de la defensa de la costa noreste de Colombia. Y cuando Bolívar le escribió pidiéndole algunos suministros, este hombre dejó todo y tomó a Bolívar bajo su cuidado y protección personal. No solo consiguió las provisiones solicitadas, sino que encontró un buen médico francés y lo envió a evaluar y tratar a Bolívar. Luego consiguió que un barco transportara al Libertador a un alojamiento mucho más cómodo, en una mansión de la ciudad de Santa Marta, escondida en la costa colombiana. Allí Bolívar podría recuperarse de una vez por todas y zarpar finalmente hacia Londres. Pero cuando Bolívar llegó a Santa Marta a principios de diciembre de 1830, quedó claro para todos que, si bien Bolívar iba a hacer su último viaje, su destino no sería Londres, sino los Campos Elíseos. En Santa Marta, Bolívar fue atendido por el médico francés y por un cirujano estadounidense que se encontraba en la ciudad. Era evidente que el Libertador se estaba muriendo de tuberculosis y que el final se acercaba rápidamente. Estaba demasiado cansado para moverse, pero demasiado enfermo para dormir. No comía y vivía casi siempre en un sueño medio febril. Lo trasladaron unos kilómetros tierra adentro a una hermosa plantación de azúcar y allí yació en su lecho de muerte. El 9 de diciembre cayó en un último hueco febril y su cuerpo estaba ya listo para morir. Pero su voluntad aún persistía. La voluntad de Bolívar nunca había sido de su propia creación. Era una energía que él no había generado conscientemente, sino que simplemente la había aprovechado en nombre de la revolución y la gloria. E incluso ahora, aquí al final, se negaba a dejarle morir. Siguió durante un día, luego otro, y ya había pasado una semana. En un momento de lucidez fugaz, dictó unas últimas palabras. Colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad, y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. El 17 de diciembre de 1830, la respiración agitada de Bolívar pasó finalmente de un bajo susurro a una silente quietud. El Libertador había muerto. La noticia de la muerte de Bolívar se difundió desde Santa Marta y fue recibida con alivio, alegría, pavor o tristeza, dependiendo de los oídos a los que llegara. Preocupada porque Bolívar no parecía salir del país ni volver a Bogotá, Manuela Sáenz se dirigía a Santa Marta para reunirse con él cuando fue detenida por unos mensajeros que venían en sentido contrario. Se había convencido a sí misma de que las historias sobre el deterioro del estado de Bolívar
eran mentiras exageradas promulgadas por sus enemigos. Y tardó unos momentos en afrontar el hecho de que ya no lo iba a volver a ver nunca más. Pero con su típico ímpetu desafiante, afirmó con valentía que en vida amé a Bolívar y en la muerte lo venero. Pero por el momento pocos compartían su obstinada adoración. Así que se convirtió en la guardiana de un recuerdo positivo de Bolívar, que ahora había sido abrumado por la imagen de un tirano hipócrita. Consiguió vivir en Colombia 2 años más, pero el inevitable regreso de Santander la obligó a abandonar el país. Pasó un tiempo primero en Jamaica y luego intentó regresar a Quito, pero Ecuador rechazó su intento de cruzar la frontera, por lo que se vio obligada a embarcar hacia Perú. Al no ser bienvenida en Lima, ni tener medios para financiar su vida allí, la Libertadora hizo una última parada en Paita, un pequeño pueblo de la costa peruana al sur de Guayaquil. Allí se estableció como comerciante de tabaco, traductora de inglés y compositora de cartas para marineros analfabetos. Se sumió en un paupérrimo anonimato, pero tenía lo suficiente para alojar a un Simón Rodríguez completamente senil cuando el anciano volvió cojeando a su vida en la década de 1850 y cuidó del antiguo tutor de Bolívar en sus últimos años. Manuela Sáenz murió de difteria en noviembre de 1856, sin que nadie recordara quién era o había sido, y tuvo que pasar al menos otro siglo para que su nombre volviera a la historia en la que había tenido un papel tan destacado. Las autoridades de Ecuador, que se habían negado a que Sáenz regresara, eran un gobierno inestable que compartían el fundador de Ecuador, Juan José Flores, y un feroz rival con cuyo nombre ni los voy a molestar. Ambos se disputaron, compartieron y repartieron el poder de forma intermitente durante las primeras décadas tras la independencia. Y como había sido angustiosamente habitual, tanto durante como después de la revolución, el poder se definía por la pólvora y el acero, la política un deporte de sangre. Flores se vio obligado a exiliarse y luego regresó y obligó a sus enemigos a exiliarse, porque así eran las cosas en todas partes en la Sudamérica postindependentista. Flores nunca pudo seguir el consejo de Bolívar de irse mientras podía. Los hombres ambiciosos nunca pueden creer que no son imprescindibles o que no están destinados a vencer al final. Cuando llegó a Venezuela la noticia de la muerte del Libertador, los criollos conservadores que se habían instalado en el poder bajo la protección de José Antonio Páez sintieron alivio. Los ricos criollos y el caudillo llanero se negaron incluso a permitir la repatriación de los restos de Bolívar, temerosos de que incluso el fantasma del Libertador pudiera derrotarles de algún modo. Siempre la pieza clave de Venezuela, Páez se erigía ahora como el más destacado de los caudillos revolucionarios. El hombre que una vez había sido un pobre analfabeto, sirviente de un esclavo, fue elegido presidente de Venezuela en 1830 y sirvió en ese cargo de forma intermitente durante los siguientes 18 años. Pero incluso cuando no era técnicamente presidente, Páez era el poder absoluto detrás de los títeres en Venezuela elegidos para dirigir el país. 12 años después de la muerte de Bolívar, los temores a su fantasma empezaron a disiparse, y Páez decidió que podía permitir cubrirse de nuevo con el manto bolivariano. En 1842, Páez inició el proceso de exhumación y repatriación de Bolívar para darle sepultura. Pero aunque Páez era el poder predominante en Venezuela, eso no significaba que los otros caudillos que una vez habían luchado con el Libertador hubieran dejado de aspirar al poder personal. Santiago Mariño, el hombre que una vez había sido el igual de Bolívar en los primeros días de la Revolución, y luego su siempre desleal subordinado, lideró una revuelta contra Páez en 1835. La revuelta fracasó, lo que obligó a Mariño a salir del país, pero regresó en 1848 y lideró otra revuelta que obligó a Páez a salir al exilio. Pero luego pasó otra década y otra rebelión permitió a Páez regresar en 1858 y sirvió como presidente de nuevo desde 1861
hasta 1863, antes de, sí, por supuesto, ser forzado al exilio otra vez. Así que en lugar de pasar sus últimos días en los llanos rurales, que también conocía, donde hombres como él se sentaban sobre calaveras y dormían a caballo, José Antonio Páez, el centauro de los llanos, pasó la última década de su vida en el entorno exactamente opuesto. Estableció su hogar en el exilio en la ciudad de Nueva York, donde fue un pintoresco, si bien excéntrico, miembro de la sociedad, y donde murió en 1873. Aparte de Páez, el único otro hombre en la historia de la Gran Colombia que lo iguala en importancia es Francisco de Paula Santander. Y la verdad fueron ellos tres, Bolívar, Páez y Santander, quienes formaron la trinidad fundamental del fallido país. Su polémica y a veces brillante mezcla de rivalidad y colaboración había primero creado a la Gran Colombia y luego definido su fracaso. Santander había terminado en Europa tras ser expulsado después de los intentos de asesinato de 1828. Pero la muerte de Bolívar fue todo lo que necesitaba para regresar. Volvió a Colombia y se aseguró de que la endemoniada Manuela Sáenz fuera expulsada de su país. Luego se dedicó a recuperar el lugar que le correspondía en Bogotá. Un nuevo gobierno constitucional lo eligió presidente en 1832 y ocupó el cargo hasta 1837, intentando restaurar todas las leyes e instituciones que Bolívar había intentado desmantelar en su ausencia. Ya no estaba tan comprometido con los principios del libre comercio que inundaban el país de importaciones extranjeras baratas que destruían la manufactura local, e intentó un enfoque más proteccionista, pero con éxito reducido. Todo en Sudamérica parece definirse siempre con esas palabras: éxito reducido. Aunque Santander moriría en 1840 a la edad de 47 años, después de 30 años de trabajo revolucionario, disfrutó de algo que pocos de sus compañeros revolucionarios consiguieron. Murió en casa, en su propia cama, en su ciudad natal. Ahora, simplemente no hay forma de dar cuenta de manera significativa de los 200 años posteriores de historia sudamericana. Pero la deprimente visión final del futuro de Bolívar resultó profética. El país está destinado a caer en un caos ingobernable, tras lo cual pasará a manos de una cadena indistinguible de tiranos de todos los colores. Y eso es prácticamente lo que pasó. Los ambiciosos señores de la guerra y los políticos traidores hicieron que las naciones liberadas por Bolívar nunca gozaran realmente de estabilidad ni de unidad de propósito. Lo mismo ocurrió en toda Sudamérica, que durante el resto del siglo XIX y la mayor parte del siglo XX se vio sacudida por luchas constantes. Guerras extranjeras y civiles, anexiones y contraanexiones, revueltas, invasiones, insurrecciones, represión, bancarrota y vamos otra vez. En un sentido macro, América del Sur refleja el curso de Haití, con su gobierno y su economía inestables, y a merced de los comerciantes, banqueros y políticos norteamericanos y europeos, que veían a América del Sur como un recurso a explotar y no como una tierra de copartícipes en el proyecto de civilización occidental. Y hablando de Haití, a pesar de que Bolívar mantuvo firmemente su promesa a Petión de que la revolución sudamericana significaría la libertad de los esclavos, la esclavitud solo se ilegalizó tras largos periodos de desidia. No fue hasta las décadas de 1840, 50 y 60 cuando se abolió definitivamente la esclavitud. Y a pesar de la promesa de igualdad racial y de la retórica de una sociedad sin razas, que sigue existiendo hoy en día, a nadie se le escapaba que toda la riqueza estaba en manos de los herederos de los blancos criollos, y todos los cargos políticos dominados por sus hijos, y luego por sus nietos, y luego por sus bisnietos, un hecho que persistió hasta bien entrado el siglo XX. Y no fue realmente hasta ahora que los hombres con sangre amerindia, por ejemplo, han podido acceder por primera vez a los puestos más altos de mando.
No hay razas en América del Sur, ¿vale? Pero la cara del poder siempre parece ser la misma. Durante aproximadamente la primera década después de su muerte, Bolívar siguió siendo recordado como un hipócrita odioso. Pero a medida que pasaban los años, sus primeras hazañas se recordaban con más claridad y su conducta posterior se veía ahora bajo una luz más clara. Sobre todo el hecho de que en sus últimos años tuvo enemigos que habían estado ansiosos por pintarlo con una brocha lo más negra posible. Así, en el transcurso de aproximadamente una generación, Simón Bolívar se transformó en el Simón Bolívar que francamente sigue siendo reconocible hoy en día. Una deidad revolucionaria un tanto nebulosa, un rostro, un nombre, unas cuantas batallas y una estatua. Está en toda Sudamérica, en toda Norteamérica, en toda Europa. Más que ningún otro hombre, representa todo el proceso de independencia de Sudamérica y, sin duda, ahora se le recuerda sobre todo como un héroe romántico de una época de aventuras. Los detalles del hombre en sí se recuerdan poco, o ni siquiera se necesitan. Y en este sentido también es como Washington, mitificado hasta la abstracción. Pero yo espero que a medida que hemos ido viajando con él a lo largo de los últimos 27 episodios, a través de las montañas y llanos, a través de desiertos y el frío glacial, en la ciudad y en el campo, en la victoria y en la derrota, buscando la gloria, consiguiéndola, perdiéndola y volviéndola a ganar, que podamos apreciarlo como un hombre que atravesó tiempos difíciles, intentando tomar el mundo que había heredado y convertirlo en el mundo que soñaba. E incluso si el proyecto al final solo terminó en esas fatídicas palabras, éxito reducido, al final hizo lo que se había propuesto. Liberó a su país.